medios de comunicación, Congreso ahora. Muy buenos días. Gracias, Presidenta, a la mesa directiva. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, Presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicios constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, la suscrita diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, en mi carácter de representante del 14º Distrito Local Electoral e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, en la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que me confieren los numerales 57, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 106 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, respetuosamente presento proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La protección civil es el conjunto de principios, normas, ascensiones, procedimientos y conductas incluyentes y solidarias que efectúan coordinadamente la comunidad y autoridades para llevar a cabo una correcta prevención, auxilio y restablecimiento, donde se tienda a salvaguardar la vida, bienes patrimoniales y entorno de todas y todos frente a la eventualidad de un desastre natural o accidente. Los riesgos siempre están presentes, el futuro no está predeterminado ni escrito en piedra, y por eso lo importante es prevenir, ser conscientes que nos rodean y de nuestras posibles conductas ante imprevistos, los cuales deben de ayudar a mitigar contingencias. La cultura de la protección civil es fundamental en todos los espacios de nuestra vida. México ha avanzado mucho en materia de protección civil y prevención de desastres naturales en sus protocolos y sus atlas de riesgo. Y aunque la tecnología ha avanzado mucho y permite pronósticos más precisos de los meteoros, estos son erráticos y se han establecido sistemas de alerta para disminuir el riesgo de la población. En el caso específico de Baja California Sur, nuestros avances en materia de protección civil se debe a toda la historia que tenemos relacionada a huracanes, pues somos el estado que presenta el mayor impacto de huracanes a tierra en la zona del Pacífico mexicano. Y cabe mencionar que la temporada de huracanes comenzó oficialmente el 15 de mayo pasado. En Baja California Sur, la mayor parte de la población sabe qué hacer cuando hay un meteoro cerca. También, debido a todo lo que hemos pasado, sabemos cuando hay una situación que presenta un riesgo para la zona que habitamos. Dependiendo, por ejemplo, la intensidad de un huracán o su categoría, las zonas afectadas por un temblor o terremoto o un incendio en alguna área específica de nuestra entidad, es que nuestras autoridades evalúan el riesgo que presenta cualquier situación y se implementan los protocolos necesarios que conllevan normalmente la instalación de albergues para la protección de personas en zonas identificadas como de riesgo. Sin embargo, esos riesgos son más altos para las personas con alguna discapacidad o sus familias, pues la movilización de alguien que tenga alguna discapacidad es casi siempre más difícil. Por eso consideramos necesario tomar medidas para avanzar en la prevención de estos casos. De acuerdo a datos de 2012 efectuados por el INEGI, se estima que de los 31.5 millones de hogares del país, el 6.1 millón vive al menos una persona con discapacidad, o sea, en 19 de cada 100 hogares del 100% de ellos. El 78% hay una persona con discapacidad, en el 18% hay 2 personas y en el 3% hay 3 o más. Las personas con discapacidad son quienes están más propensos a estar en una situación de riesgo o se ven afectados de manera desproporcionada en situaciones de desastres naturales, emergencias y o conflictos, debido a diversos factores, entre ellos la exclusión, la falta de conocimiento de quienes deben trasladarlos a lugares seguros, la interrupción de las redes sociales de apoyo y las barreras físicas. Al día de hoy, en Baja California Sur no existe un censo actualizado de personas con discapacidad, información necesaria para establecer políticas públicas en beneficio de esta población.
para promover el acceso a los servicios y más aún en materia de prevención. En este caso podemos promover un registro de la ubicación geográfica de las personas por municipio, para la atención y, de ser necesaria, su movilización. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone en su artículo 11 que habla sobre las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias que Estados partes adoptarán en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgos, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Por su parte, la norma oficial mexicana NOM 008 CEGOT-2015 para personas con discapacidad, que habla sobre las acciones de prevención y condiciones de seguridad para personas con discapacidad en materia de protección civil. Esta situación de emergencia o desastre enmarca en su considerando que el Plan Nacional de Desarrollo establece en su objetivo 1.6 salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano, y en su estrategia 1.6.1 política estratégica para la prevención de desastres, como principales acciones que permiten atender a la población ante la presencia de una emergencia o desastre. Considerando que la realización del registro actualizado de personas con discapacidad requiere de recursos, es necesario que se destinen esos recursos económicos suficientes y necesarios para actualizar y llevar a cabo el censo de personas con discapacidad en la entidad, y así facilitar su asistencia y movilización en caso de ser necesario por algún tipo de riesgo. La mejor forma de evitar riesgos es la planeación. Esto nos permitirá prevenir y no improvisar. Si tenemos ese nivel de organización, el riesgo será menor para la población con alguna discapacidad. De ahí que la información de cantidad de personas y su ubicación geográfica es un elemento necesario. Por lo anteriormente expuesto y fundado para dar puntual atención en materia de protección civil a personas con discapacidad, solicito respetuosamente a las legisladoras y legisladores su voto aprobatorio a la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la 16ª legislatura Diputada, del Congreso ¿me permite del Estado. tantito? ¿Podemos guardar silencio? ¿Los de atrás o los sacamos? Pues los que tengan que hablar, que guarden, los que están hablando más bien que guarden silencio, por favor. Gracias. Gracias, presidenta. Punto de acuerdo. Primero, la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta de manera respetuosa al maestro en ciencias Jorge Vale Sánchez, en su carácter de director general del Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y al ciudadano Benjamín García Mesa, en su carácter de subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para que en el ámbito de su competencia realicen conjuntamente y antes de que finalice el año un censo de personas con discapacidad donde se haga referencia cuántas personas con discapacidad viven dentro de zonas de riesgos y cuántas no. Segundo, la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta de manera respetuosa a profesor Víctor Manuel Castro Concillo, en su carácter de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que destine los recursos económicos suficientes y necesarios para llevar a cabo el censo de personas con discapacidad a que se refiere el punto de acuerdo denominado como primero del presente documento. Dado en las salas de sesiones general José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, a los 29 días del mes de junio del 2022. Atentamente, diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad. Es cuanto, presidenta. Compañeros, les invito a votar a favor. Si bien es cierto, en esta tribuna siempre defendemos a los grupos más vulnerables, a la comunidad indígena, a la comunidad LGTBQI+. En esta ocasión
y jóvenes, sobre todo. En esta ocasión pues, pedimos por las personas con discapacidad, como dice nuestro presidente, más territorio, menos escritorio, pues invitarles a las autoridades pues a llevar a cabo este censo. Muchas gracias. En virtud de que se trata de una proposición con punto de acuerdo, procederemos a otorgarle el trámite parlamentario previsto en el artículo 106, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, por lo que se instruye a la diputada secretaria proceda a realizar los registros correspondientes para discutir sobre el fondo del asunto y considerar si se aprueba o no la presente proposición con punto de acuerdo. ¿Cómo lo instruye la presidencia? Favor de hacer sus registros, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, para discutir el fondo del asunto y considerar si es aprobado o no por el Pleno. Registros en contra. Registros a favor.